Como sabemos, el pasado 3 de octubre, Reino Unido y Mauricio emitieron una declaración conjunta que puede calificarse de histórica y de sumo interés para las relaciones internacionales del sur global y de Argentina en particular. Voy a dividir la presentación en tres partes. En primer lugar, voy a hablar en general del contexto que nos llevó al tema de Chagos para algunas precisiones, después de las relaciones bilaterales entre la India y Mauricio, y finalmente el involucramiento de India, particularmente en el caso Chagos, más allá de que obviamente se inserta en la relación que Nueva Delhi tiene con el país africano. Bueno, como contexto, para simplemente ponerlo en números, que siempre ayuda, porque está lejos, el archipiélago de Chagos se encuentra en la zona central del Índico, unos 2.200 kilómetros al noreste de la isla principal de Mauricio y a unos 1.700 kilómetros al sudoeste del territorio continental indio, es decir, más cerca de la India, el propio país que ostenta la soberanía, con una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados, es decir, no muchísimo. El archipiélago de Chagos es un grupo de atolones que está formado únicamente por 58 grandes tierras emergidas que son las de relevancia. En el siglo XXI, la diplomacia sostenida y hábil de Mauricio, país africano y parte del sistema del Índico para la India, permitió dar visibilidad y apoyo a su posición para recuperar parte de su territorio. Como contexto general, tenemos que recordar que durante las últimas 6 décadas, el Reino Unido desconoció la soberanía de Mauricio sobre Chagos y la base militar Diego García fue utilizada de manera conjunta por Estados Unidos y el Reino Unido. El primer hito fue la impugnación a la denominación como área marina protegida del archipiélago por parte del Reino Unido en 2010 y unos pocos años más tarde, en 2017, la Asamblea General de la ONU votó a favor de solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio antes de la independencia. India, en esta instancia, apoyó la resolución y ahí reforzó su postura de que la descolonización de Mauricio estaba inconclusa, de algún modo, y que debía ser completada. La disputa había visto un avance importante en febrero de 2019, seguramente recuerden muchos porque salió en la prensa argentina, porque la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en el momento de la independencia, o sea, en el 65. Ahí se indicó que el Reino Unido tenía la obligación de poner fin a su administración del archipiélago lo antes posible, y en mayo de ese mismo año, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución no vinculante que declaraba que el archipiélago formaba parte de Mauricio, efectivamente. En 2020, el ITLOS y el Tribunal Internacional de Derecho de Mar reconoció a Mauricio como parte de la disputa marítima que tiene, esto es otra cosa, ¿no?, con Maldivas en la zona, pero es importante porque excluyó expresamente al Reino Unido como actor y por lo tanto no le reconoció soberanía sobre Chagos. Esto fue seguido en 2024 por un pequeño acuerdo de medidas provisionales con respecto a los límites con Maldivas, que todavía, bueno, está muy fresco. El acuerdo que se acaba de concretar es entre los gobiernos del laborista Keir Starmer y el homólogo mauriciano, ¿sí? Pravin Kumar Yugnaut. Si bien desde el lado británico las negociaciones se sostienen desde el mandato de Rishi Sunak, o sea que hay bipartidismo, continuidad, digamos, en esto, desde noviembre del 22, muy poco después de asumir Sunak. El acuerdo es obviamente al referéndum de un tratado definitivo e incluye la devolución total del archipiélago de Chagos a Mauricio, pero a pesar de que incluye la isla de Diego García, la soberanía la va a tener incuestionablemente Mauricio, pero se va a hacer un retroarriendo, digamos, para la administración del territorio por 99 años al Reino Unido, similar a casos homólogos, pero no totalmente iguales, como Panamá o el caso de China con Hong Kong o con Macao. Todavía están los detalles finos de los límites para el ejercicio de la soberanía, sobre todo los límites marítimos, que es muy importante, y los recursos marítimos de ese espacio proyectado, volviendo a la exposición sobre capital natural, por ejemplo. Es decir, si va a estar sujeto a la explotación británica durante todo ese tiempo, un siglo, o mauriciana o conjunta de algún modo. Además, Mauricio va a tener libertad para aplicar un programa de reasentamiento en las islas exteriores, esto es muy importante por el proceso de desarraigo que hubo, pero no en Diego García. Mauricio y el Reino Unido van a establecer un nuevo programa de visitas al archipiélago para los chagosianos y a cambio del uso de la base, el Reino Unido se compromete a financiar proyectos de infraestructura para permitir una, y cito, nueva asociación económica de seguridad y medioambiental entre ambos países. Se mencionó en el comunicado el establecimiento de un fondo fiduciario capitalizado por el Reino Unido. Hasta el momento, Londres lo administraba como territorio de ultramar, y el British Indian Ocean Territory, el BIOT, la última de las figuras con las que desde el 65 había delimitado a Chagos como entidad legal dependiente del Reino Unido, pero separada de Mauricio. Hasta el momento, después de este acuerdo importantísimo, no hubo ningún comunicado ni del Tribunal del Mar, ni de la CIJ, ni de la Asamblea General,
ni siquiera el secretario general de la ONU, Guterres, cuando en casos recientes como el de Timor Oriental y Australia, justo en la región, ¿no? Sí, por ejemplo, que incluso estuvo en persona. Se especula que hubo un acuerdo interno entre las partes para que no haya demasiada retórica triunfalista, sobre todo hasta que no haya un tratado en vigor, y la meta sería evitar demasiada repercusión a nivel internacional, incluso por parte de Mauricio mismo, ¿no? Se espera que la ratificación del tratado llegue en el 25. Cabe recordar que, a diferencia de la República Argentina, el Reino Unido no necesita aprobación parlamentaria para que entre en vigor. El Ejecutivo tiene primacía, si bien se presenta públicamente en Westminster y se abre debate, pero esto está a manos del primer ministro, digamos. En el caso de Mauricio, sin embargo, por el tipo de tratado que es, sí requiere la aprobación parlamentaria porque es necesario legislar, obviamente, ¿no? Para adoptar las disposiciones de un tratado de semejante calibre para un país tan pequeño. Bueno, llegando a la segunda parte de la ponencia, en cuanto a las relaciones de India y Mauricio en términos generales, los vínculos entre el subcontinente indio y el archipiélago africano se volvieron muy nítidos hace unos 200 años, si bien hay antecedentes, cuando el dominio colonial desplazó a indios, medio millón aproximadamente, hacia el sur para trabajar en las plantaciones azucareras del archipiélago africano. Ya a finales del siglo XIX, durante una breve escala en su viaje a Sudáfrica, Mahatma Gandhi se reunió con la comunidad india en las Islas de Mauricio, y en el siglo XX las relaciones del Congreso Nacional Indio, nada menor, con los mauricianos, fueron claves para organizar a la comunidad india de Mauricio y sentó las bases organizativas, digamos, para los derechos sociopolíticos. Así figuras matrices o padres de independencia como la de Ram Ghulam desempeñaron un papel fundamental en la independencia de la nación y condujeron a la emancipación política de Mauricio. En términos diacrónicos, sabemos que Nueva Delhi ha desempeñado un papel importante en el establecimiento de los lazos diplomáticos y de desarrollo con todos los países insulares del Océano Índico, desde su independencia, como por ejemplo Seychelles o Maldivas, pero India mantiene una particularmente estrecha relación con Mauricio, basada en fuertes lazos políticos, culturales y económicos. En Chagos, casi la mitad de la población es hindú, y en Mauricio, ya no Chagos únicamente, el 70% de sus 1,2 millones de habitantes es de origen indio o ascendencia india. Como en varios otros casos, la diáspora india, que siempre juega, participó con un rol activo en dinamizar el vínculo bilateral, y de hecho, salvo contados interregnos, podemos contar que todos los mandatarios mauricianos han sido de ascendencia india. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, India ayudó al país insular en infraestructuras claves, por ejemplo, el tema civil, sanidad, ciencia y tecnología, comercio, las TIC, y ahora también presta asistencia para emerger como un importante o promisorio centro petrolífero también, que no es menor, volviendo al tema de las inversiones. Desde otro ángulo, también recordemos que India ayudó a Mauricio para reforzar su preparación en materia de seguridad, especialmente marítima. Esto obedece a que Mauricio no cuenta con un ejército formal y dispone de unas fuerzas policiales y, digamos, pseudomilitares que desempeñan funciones de seguridad. India donó equipamiento de patrullaje y sistemas de defensa en el 74, año en que se fue completamente la Royal Navy, y después en el 93, el 96, el 2000, 2004, 2015 y 2016. Y en 2018 hubo una última transferencia de tecnología coincidente con la visita del presidente indio Ramnath Kovind y las firmas de acuerdos para evitar la doble imposición y la cooperación económica y comercial integral, o sea, el paso inmediatamente anterior a lo que sería un acuerdo de libre comercio. Tras unos primeros ensayos en 2010, en el último lustro, India facilitó $100 millones en créditos preferenciales a Mauricio para centrarse en el desarrollo de la capacidad militar como parte del programa de la India de Ocean Region Outreach. India y Mauricio han colaborado en el desarrollo de instalaciones operativas mejoradas en ciertas islas de Mauricio para mejorar la conectividad, y sobre la base de estos antecedentes es esperable que Mauricio pueda optar por la ayuda de India para establecer más base fuerte, ¿no?, en el archipiélago de Chagos. Finalmente, en términos culturales, que es lo que vemos en la imagen, ¿no?, en el año 2000 se inauguró un centro Indira Gandhi para cultura, y desde entonces ha sido uno de los principales centros de difusión de la cultura india y de actividades generales en términos culturales en Mauricio. Bueno, vamos a la última parte rápidamente, que es la de India en el acuerdo, que es lo más concreto, digamos. India, esto es importante, formó parte junto con Estados Unidos de las negociaciones entre Londres y Port Louis. Son 4 países, digamos, las dos partes interesadas, y de cada lado estas 2/3 partes, digamos. Ambos fueron incluidos en la declaración conjunta de Reino Unido y Mauricio, que es un memorándum de entendimiento, todavía en un tratado, repito, con el calificativo de, y cito, apoyo pleno y socios cercanos, tanto Estados Unidos como la India. La India se mostró satisfecha, la Cancillería habló al respecto, ni bien se publicó el memorándum, por el traspaso de la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. El Ministerio de Exteriores consideró que este hecho
tras 2 años de negociaciones en cumplimiento del derecho internacional, fue un avance positivo y, entre comillas, completa la descolonización de Mauricio. India afirmó que el acuerdo va en consonancia con su posición del principio sobre la descolonización y los principios de igualdad soberana e integridad territorial, siempre muy importantes también por otras agendas para India, ¿no? Recordemos que el gobierno de Narendra Modi comenzó a explicitar la cuestión en el diálogo Shangri-La en 2018, donde se enfatizó ahí, se dejó entrever, la necesidad de una resolución pacífica mediante el respeto del derecho internacional. Bajo el actual gobierno indio, las relaciones vienen siendo muy fluidas. Incluso el presidente mauriciano estuvo en la ceremonia de asunción para el tercer mandato de Modi el pasado junio, tal como cubrimos el seminario pasado. Por último, en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores, ¿no?, de India, se menciona la necesidad de reforzar la seguridad marítima y contribuir a mejorar la paz y la prosperidad en la región del Índico. Esto es clave, teniendo en cuenta la creciente voluntad y capacidad de proyección estratégica de India por fuera de su entorno inmediato y particularmente en el Índico. En los últimos años, India lleva firmados con Estados Unidos 4 acuerdos bilaterales para mejorar la interoperabilidad y el alcance de sus fuerzas de defensa en toda la región del Indo-Pacífico. Los ejercicios militares conjuntos entre India y Estados Unidos, que datan del 92, se van a intensificar en el futuro, como lo vienen haciendo con el Quad, y el mantenimiento de la seguridad en los golfos de Adén, ¿no?, hacia Arabia, digamos, y Bengala, va a ser razonable que Diego García juegue un rol clave en los próximos años. Por último, ya para concluir, en términos regionales, más en clave sur global, está la cooperación regional del Océano Índico, o Indian Ocean Rim Association, en inglés, motorizada a mediados de los 90 por Sudáfrica e India. La CROI tiene su sede en Eben, justamente Mauricio, y son miembros de ella todos los estados con costas al Índico, menos Pakistán y Myanmar, y una docena de socios observadores, digamos, entre los cuales se encuentran, por supuesto, Estados Unidos, China y Rusia. Para ya terminar, el rol central de la India en el caso Chagos, debemos entenderlo, sobre todo desde Argentina, a través de su defensa de los principios de descolonización y autodeterminación de los pueblos, su apoyo a Mauricio en las instituciones multilaterales, todas, y su interés en fortalecer alianzas estratégicas en el Océano Índico y África. Su posición en el caso Chagos le permitió a India manifestar resultados positivos de principios de política exterior más asertiva y fortalecer su posición como líder constructivo en temas de justicia internacional y frente a sus pares del sur global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por tu exposición. Acá lo escuchamos perfectamente y se vio todo muy bien, así que muy agradecidos por eso. Sí. Martina, voy a hacer una pregunta para Tomás. Sí, para... ¿Querías ¿Una pregunta para Tomás? ¿Quieres hacerle? Tomás, ahí le voy a hacer la pregunta. Sí, Tomás, la presentación de Mauricio, que no sé nada, pero de alguna manera tiene como una similitud con las Malvinas, pero no me quedó claro si India había tenido posición territorial de Mauricio para que el ejemplo fuera realmente paralelo o no hubo tal cosa y entonces hay diferencias. Tomando la última parte de tu exposición, cuando hablas del rol central de India, o sea, y el motivo por el cual India apoya, ¿no?, esta reivindicación soberana de Mauricio sobre el archipiélago, en un momento haces mención de, bueno, esto lo hace India para tener una política exterior más asertiva. Entonces simplemente quería como quedarme en ese comentario si considerabas que India no estaba teniendo una política asertiva respecto de las cuestiones territoriales, que por supuesto lo que tiene que ver con Cachemira la limita, o si considerás que hubo algún cambio en la política exterior respecto de esta condición en los últimos 10 años, por ejemplo, desde que asume Modi y todo esto de los círculos concéntricos de la política exterior y el extended neighborhood. Simplemente si considerabas que esto que pasó con el apoyo de India a toda la cuestión de Chagos y Mauricio, si posiciona a India de una manera diferente en todo lo que es esto, una posición más asertiva en la definición concreta de lo que pasa en el Océano Índico, ¿no? Porque en realidad ese siempre es un tema que hace como mucho ruido y esta situación pareciera que lo pone en el Océano Índico en una cuestión muy clara de asociación con Estados Unidos, sin que eso traiga un problema específico de ruido con otros socios que tiene o que podría tener en la zona. Bueno, me interesaba comentar sobre eso. Gracias. Súper.
Primera pregunta es la que más tiempo me llevaría a contestar. La respuesta es que, a ver, hay que tomarlo con pinzas y con mucho cuidado, porque en parte la prensa argentina o ahí en general, rápidamente se quiere buscar el paralelismo y decir, nuevo gobierno en Reino Unido, entrega de otro territorio, bueno, entonces mañana entregan las Malvinas. Y la realidad es que, como suele suceder, un poco más yuxtapuesto o enrevesado el asunto, más complejo. Eh, sí hay, yendo a la pregunta puntualmente, India no tuvo posesión territorial de Mauricio. Lo que estamos hablando es que India es un jugador más grande. No quiero usar una analogía que me pervertiría, digamos, la conversación, pero es como si Brasil, con un peso relativo todavía mayor, apoyara de una manera decisiva, con un desenlace exitoso, digamos, en futuras negociaciones bilaterales a Argentina en la cuestión de la disputa de soberanía con el Reino Unido por el tema de las Malvinas. Sin embargo, la comparación no se presta tanto. Yendo a la pregunta, India no tuvo territorio mauriciano, directamente era una unidad aparte, parte de África, de hecho, lo que está Reino Unido, yendo a Reino Unido, no a India, que es lo que nos convoca, es cerrar su capítulo África. Si, como Argentina sostiene y como la ONU sostiene, todavía la descolonización no es en tiempo pasado, sino en tiempo presente, porque no se terminó, hay 2 decenas de territorios pendientes de descolonización, entre ellos estaba Chagos, reconocido. Eh, para Reino Unido esto es terminar de cerrar un aspecto, digamos, dificultoso que lo venía sometiendo a una presión internacional considerable y que en el Foreign Office había un consenso de que se podía llegar a una solución que eliminara esta presión y mala prensa, digamos, sobre todo por parte de la propia izquierda, izquierda, ¿no? Centro izquierda laborista, que tiene presiones con temas de la nueva izquierda, la agenda de las minorías racializadas, las minorías propias en Reino Unido, ¿no? De la India y de otros lugares, otras colonias, que hacen presión, digamos, en el laborismo. Pero hay un consenso para justamente dar el territorio y que lo que importaba, que era Diego García, no se perdiera. Con este memorándum, hay que ver el tratado todavía, lo que se abre es justamente esto, que el resto de los atolones, que demasiado, salvo por el tema pesquero, que todavía está por determinarse también, al Reino Unido mucho no le aportaba, se pudiera conservar el activo estratégico de Reino Unido en el medio del Índico, o sea, es exactamente en el medio del Índico, es totalmente central. Sobre todo para, de hecho sabemos, Reino Unido y Estados Unidos, para todas las operaciones que hacen contra los hutíes, por ejemplo, o si tienen que patrullar por el tema de la piratería, tanto en el Estrecho de Malaca como en el Golfo de Adén, la base de Diego García es asiduamente un punto de reposta, digamos, en términos de combustible y logística, es fundamental. Cuando uno podría pensarlo por los temas, obviamente, con África Oriental y el terrorismo, el tema de Indonesia, si obviamente el sudeste asiático se fuera a complicar, o Myanmar, también es importante. Sí es importante, ¿por qué? Para Argentina, porque muestra que un país muy pequeño, utilizando alianzas clave, puede utilizar su principio de igualdad soberana y su presencia en los foros internacionales y el derecho internacional a su favor, es decir, el deber sobre el poder para dar vuelta a una otra potencia colonial, como el Reino Unido. ¿Esto habría sido posible con otro Reino Unido o sin cierta ayuda o connivencia de actores claves como Estados Unidos e India? La verdad es que habría sido mucho más difícil, pero muestra como una posición sostenida, como decía, inteligente, transversal a distintos partidos, a lo largo de 60 años, eh, supo de manera muy inteligente buscar una oportunidad y poder presentarlo. A términos de Argentina, también en términos de derecho internacional, si bien no es el tema, le suma porque justamente pone en valor el principio de integridad territorial, que es el que Argentina sostiene sobre el tema de Malvinas, y minimiza un poco el de autodeterminación de los pueblos, que es el que Argentina no sostiene para Malvinas con el tema de los isleños, ¿no? De hecho, el Reino Unido, el lobby muy ruidoso dentro del lado conservador y por parte de gibraltareños que tienen acceso al lobby Tory, estuvo muy en contra del tema Chagos, de la devolución, justamente alegando que en Chagos, o sea, no Mauricio, sino Chagos específicamente, hay como un pueblo chagosiano, que es justamente esta población trasplantada. El mismo problema que tiene el caso argentino, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya minimizado este componente del pueblo chagosiano, de hecho va a haber en Westminster el año que viene algunos ruidosos muy fuertes, digamos, conservadores muy conservadores, que van a decir, este acuerdo fue bilateral sin tener en cuenta a la autodeterminación de los pueblos, es el pueblo chagosiano, la tercera parte olvidada, por lo tanto no es válido. Como sería, por ejemplo, un acuerdo bilateral entre Argentina y Reino Unido si no tuvieran en cuenta a los isleños, cosa que nosotros sostenemos obviamente falso. Así que hay algunos puntos de contacto. Lo que sirve es
a nosotros lo que nos convoca, por el lado de la India, por supuesto, porque ahora voy a ir un poquito a las preguntas de Sabrina y de Lía, pero del lado de, obviamente, de Mauricio, es un par del sur global para nosotros, como un país que tenía un territorio pendiente de colonización, donde en el comité de los 24 y en la Asamblea General, Argentina estaba en las votaciones del mismo lado y en las negociaciones del mismo lado, así que el hecho de que haya una resolución exitosa, a través de los mecanismos institucionales, Corte Internacional de Justicia, Tribunal de Derecho del Mar, esto a Argentina le suma. Seguramente vaya a haber más, digamos, frutos cuando haya un tratado propiamente dicho y ya la cosa esté caminando, pero por ahora no podemos decir más. Argentina lo tiene que obviamente usar a su favor, evitando hacer una comparación automática. Yendo al tema de, Sabrina, me olvidé, Lía me había preguntado por el tema de una política, digamos, exterior más asertiva, ¿no? O ya me mezclé entre las dos. Sí, es eso mismo. Sí, sin dudas. Juntando un poquito las dos preguntas, el tema de Diego García es importante, o sea, viene a la India, ¿no? India, con esta victoria de Chagos, ¿qué hizo? Defendió a un compañero del sur global como un primus inter pares, digamos, o también, por el tema de Diego García, está siendo connivente con las potencias, por el tema de Estados Unidos y, de otro lado, buscar balancearse un poquito más en ese aspecto con Estados Unidos para ir contra China. Y la verdad que las dos cosas, como suele suceder con India, puede vender o discursivamente decir que esto fue para apoyar totalmente a Chagos, cuando esto da un control más, digamos, cierra una fisura territorial que había en el vecindario inmediato de India, ampliado, ¿no? Y le da a la India el tema de la posibilidad de cooperación más, con menos críticas, digamos, porque Mauricio ahora va a estar de acuerdo, sobre el tema de Diego García. Yendo bien puntualmente a la pregunta de Lía, parece ser que, por lo que dicen los propios indios en el Ministerio de Exteriores, hay como un cambio muy pequeño en los documentos de tema de defensa, sobre todo, donde, sin decirlo tan bruto, pero los indios se dan cuenta que para poder jugar el rol de proyección en el Índico que suponen, solos no pueden. O sea, como que se están dando cuenta que solos no les suma. Cosa que no es particularmente India. Estados Unidos también tiene como un clic de conciencia de que en los grandes terrenos solo no va a poder. O sea, quiere ser el que quizás tenga la iniciativa, promueva, que se venda como ese que decide, pero solo no va a poder. Bueno, a la India le está pasando algo por el estilo. Sobre todo porque cuando India no esté, China va a estar. Y venía habiendo escándalos de problemas de ciberseguridad en Mauricio, así como en Maldivas, donde aparentemente había influencia china. Así que si se puede tener el tema cerrado y cerquita nuestro, mejor. De hecho, la semana que viene en Mauricio hay elecciones, con un escándalo Watergate de por medio, así que el tema de la ratificación en Mauricio, uno supone que debería andar por buenos carriles, pero no está, digamos, garantizado. Va a haber que ver. Seguramente tenga que ver, digo, esto de Mauricio, con un tema más amplio que discutimos en el seminario anterior, de India, de tratar de suturar un poco, desactivar, digamos, posibles problemas que la distraigan, que son como costosos y que no vale la pena, como el tema de, digamos, para los objetivos que India se plantea, como Bangladesh, el caso de Myanmar, no decir nada con el tema de la Junta y los problemas con derechos humanos, obviamente el tema en Chagos y el caso de la frontera con India, de los Himalayas, recordando las presentaciones de un seminario anterior, ahora es otro conflicto que pequeño, pero importante con China, que está por lo menos bajando los niveles para concentrarse en los importantes, que es mayor reivindicación sobre Cachemira y todo lo demás. Dicho sea de paso, volviendo al tema del principio de derecho internacional, justamente como India utiliza el tema de integridad territorial, del mismo modo que le sirve a Argentina, a la India le sirve también el tema de Cachemira, porque está volviendo a decir, este principio que nosotros sostenemos para nuestra disputa transfronteriza, digamos, o bilateral, ese que acaba de ganar, poniéndolo en términos muy futboleros, digamos, pero le viene bien a la diplomacia. Y de verdad no me acuerdo lo que Sabrina había preguntado. No, está muy bien. Hablaste de esto de la política exterior asertiva bueno, por qué impacta también en el tema Cachemira. Así que desde Claro, es más acá una me parece. continuidad. Es más una continuidad, como suele suceder. Es más una continuidad. Va a haber que, seguramente ver qué pasa. Yo miraría mucho el tema del ICOM, este foro regional del Índico, porque quizás India le pueda dar un poquito más de visibilidad. Mauricio es la sede, digamos, la Secretaría General está ahí, y Pakistán no está. Entonces, cualquier tipo de, por más que sean cosas soft, cualquier tipo de declaraciones, esto que India pueda largar a través de ahí, seguramente vaya a ver. Y con el tema del Quad y los ejercicios conjuntos, seguramente Diego García vaya a aparecer. Pero ya como el tema de Chagos está resuelto, no va a salir feo si India usa una base que
es territorio descolonizable. Es totalmente distinto para la India poder mostrarse. Es un socio, como quiere mostrarse China también, o en menor medida otros países del Asia-Pacífico, como un socio que frente a un escenario internacional tan inestable, ahora que es más poderoso, trae estabilidad, no trae inestabilidad. Y eso sí se puede vender, es claramente deseable. Argentina lo tiene que seguir de cerca el tema. Muchísimas gracias, Tommy, también por ese último link con la Argentina, ¿no? Que siempre hablamos de la necesidad de bajar a nuestra región lo que abordamos en nuestros seminarios.